Del chat copia y pega. Bueno, Entra- ahora todos a estar ordenaditos. Tenés Ahí en el- apagado el mic, Ana. Ahí vamos Ana, a si- empezar con la transmisión, ¿eh? Así que estoy pónganse feliz de lindo. entrar por la todos. compu, chicos. Ya estamos en vivo, gracias Fabi, ahí te llegó la contraseña, muy bien, vení, estábamos haciendo eso. Ana, desde el chat podés sacar los datos, cualquier cosita te escribo por privado. Sí, ya sé dónde puedo sacar los datos. Necesito que me admitan con la compu. Estoy por sentir Con la arte. compu. Ahí está, ahí Gracias. Fabi te admite, porque... Bueno, me parece que ya estamos, amerita la presentación, comenzar con la presentación. Mariana Pérez Igoj, docente, investigadora, gestora cultural, diseñadora y realizadora de vestuario, productora de espectáculos, narradora y cuentacuentos, actriz. Es licenciada en Artes y Ciencias del Teatro, hizo caracterización teatral en el Instituto Superior de Arte de Teatro del Colón y profesorado universitario en la Universidad del Museo Social Argentino. Mariana tiene una amplia trayectoria en realización, vestuario, maquillaje en diferentes espectáculos y obras a través del tiempo y por muchos lugares. Y a su vez es docente, directora de la Escuela de Educación Estética de Lomas de Zamora, número 1, y docente de maquillaje, didáctica del teatro 2, 1, perdón, 1, y Sistemas escénicos. Ahí está, sistemas escénicos en cuarto año, del CPAC número 1 de Lomas de Zamora, profesorado de teatro. Bueno, si no hice muy mal la presentación, usted dígame, señora Mariana, si le pasó algo. Entrañable compañera que ha estado todos estos días de jornada presente y acompañando a los compañeros, así que ahora acá ella dándonos sus saberes y compartiendo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Primero les cuento que, gracias por ahí algunos aplausos, soy la directora de la Escuela de Educación Estética que hoy cumple 6 años, así que lo festejamos acá con ustedes, compartiéndolo, que no es menor estar allí. Cuando pensábamos cada uno en su recorrido y en su propuesta pedagógica, en estas jornadas pedagógicas, cómo intervenir, bueno, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer el otro? ¿No? Entonces tratamos de rescatar, no sé si las fortalezas, pero sí los recorridos y donde hoy nos hacemos muchas preguntas. Al dar didáctica a uno, nos aparecen cada vez que empezamos a pensar las actividades, a trabajar las secuencias didácticas, a armar un plan de clase. ¿Qué hacer? Desde el teatro. Y aparecen algunos ejercicios. El otro día, haciendo el recorrido, que fue un placer escuchar a cada uno de los compañeros, porque siempre nos invita a reflexionar, porque cada uno se formó en un tiempo, en un espacio, con algunos condicionantes y con algunas cosas a favor, y hoy esto nos propone volver a mirarnos. Entonces, en ese volver a mirarnos, a mí uno de los desafíos que me fue apareciendo era esto de trabajar en nivel inicial, que no es sencillo. Y no es sencillo porque se subestima, es un nivel que está muy subestimado. Y cuando yo llegué al nivel inicial y me fui encontrando con mis compañeras, maestras de sala, y las empecé a mirar, y las empecé a escuchar, y empecé a interactuar, me di cuenta, o pensé, que nosotros armamos como cajitas que deberían funcionar, pero la realidad, y todo esto era antes de la pandemia, porque después viene otra historia, no diferente, pero ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en la clase de teatro? Y en realidad el tema más intenso que me parecía es ¿qué creen que es una clase de teatro? ¿Qué viene a hacer el teatro al jardín, como le dicen, al nivel inicial? Y ahí había que empezar a apelar a un montón de recursos y a pensar qué hacían ellas con los niños y qué podíamos sumar nosotros. Digo ellas porque la verdad yo no me crucé con ningún maestro
de nivel inicial, maestre, hay poquitos, muy poquitos, no es un espacio pedagógico que elijan hoy por hoy los varones, y no hemos visto otras perspectivas de género que estén dentro del nivel inicial trabajando. Entonces dije, a ver, y aparecieron los cuentos. Los cuentos que para mí siempre han sido muy importantes. La literatura, que siempre ha sido muy importante. Ha sido el recuerdo de mi abuelo de un cuento que yo lo que me acuerdo es que lo guardaba arriba del ropero, y cuando yo iba y me quedaba a dormir, esas noches mágicas él lo agarraba, y hoy entiendo que hacía que leía, porque todas las noches había una historia diferente. Pero era una convención, abrir esas hojas y empezar a entramar historias. Con el tiempo, mi mamá, docente, siempre que iba a retirar los libros que les daban las editoriales, estoy hablando de hace muchos años, mi mamá siempre venía con un cuento. Y yo revolví y encontré para mí un libro que es siempre que necesito algo especial lo voy a buscar. Y ahí dije, eso pasa o tiene que pasar en el nivel inicial. Tiene que haber alguna huella especial que tenga que ver con la palabra. ¿Y por qué con la palabra? Porque la palabra es lo que nos empieza a constituir, a construir. Cuando se cuenta que está alguien engendrado, que alguien dice estoy embarazada, estoy esperando un hijo, hay diferentes maneras que cada uno anuncia. Es la palabra lo que cuenta. Empieza a estar esa voz que empieza a nombrar. Entonces dije, es por el cuento. Empecé a indagar, empecé a buscar y dije, es la literatura, un recurso imprescindible para trabajar en el nivel inicial. Lo que va a hacer es la diferencia de quienes estamos formados en la especialidad, en la educación artística, desde el lenguaje teatro, desde el lenguaje de la danza, porque se va a poder abordar en cualquiera de los lenguajes, va a ser distinto a la narración, al proceso y a la propuesta que va a hacer la maestra. Y el cuento que mi mamá me regaló era de la editorial Caperuz. Miren que lo viejito que es, porque este libro tiene 46 años. No es menor. Y les leo la escena final, después lo van a poder buscar. Está por ahí, por internet. Este muñequito que buscaba parecerse a alguien y pasó por varios lados, luego de no verse parecido a nadie, siguió recorriendo la ciudad. Y mientras caminaba iba pensando, no soy pez, no soy caballo, ni pájaro, ni perro, ay, no soy hipopótamo, ni siquiera soy la pulga de un perro. Y se puso a llorar en medio de la calle. De repente, miró su hocico, miró sus patas, miró sus orejas y dijo en voz muy alta, si mis ojos ven el color de las mariposas, y si mi hocico huele el perfume de las flores, y si mis orejas escuchan el canto de los grillos, yo soy. No importa si soy perro, hipopótamo o papagayo. Yo existo. Yo soy. Y añadió, entonces, ¿quién soy? Yo soy yo. Yo soy yo, y el mundo se llenó de burbujas y el mundo se llenó de colores. Cuando voy a contar en el jardín, una vez dije, ay, se parece a un caballo. Y después dije, todos saben lo que es un caballo. Me di cuenta que necesitábamos contar con las imágenes. Me di cuenta que cuando elijo un cuento para contar, necesito saber qué sabe el otro. ¿Vieron que cuando planificamos hablamos de los saberes previos? Acá es saber qué conoce el otro.
Y el mundo de la literatura es un mundo maravilloso para adentrarse, pero hay que conocerlo para poder contar, para poder elegir, para poder narrar, para poder apropiárselo. Hay que conocerlo. Y lo que me devolvieron los niños de nivel inicial, mayormente, es que van a aparecer las preguntas, las inquietudes, las dudas. Y si yo no conozco, no voy a poder responder. Y no voy a responder a la espera. Y a veces me voy a sentir mal yo. Y a veces no voy a lograr concentrar el interés, que es una de las tareas más complejas que tiene el nivel inicial. Aunque el otro día nuestro compañero Alfredo, el día lunes, una de las primeras charlas, hablábamos de la dificultad del interés en el nivel secundario. Y yo que decía, termino con nivel inicial, digo, en realidad, ¿cuánto trabajamos en el nivel inicial desde las distintas dimensiones, desde las distintas áreas, para forjar, proponer, interesar, descubrir, que la literatura sea esa herramienta que forje posibilidades de concentrarse, de compartir, de imaginar y de pensar? También lo contaba Analía el otro día, por eso un placer que Ana esté acá. Escucharle la experiencia que me emocionó como lo contaba, porque algo que tiene que aparecer es que uno, esto le pase por el cuerpo, y nosotros los de teatro, los profes de teatro contamos con esta ventaja cuando narramos, que no es lo mismo que un profe de educación inicial, que quizás hizo un EDI de teatro o de expresión, pero no pasó por el cuerpo esta posibilidad que tenemos nosotros. ¿Puedo compartir pantalla, Fabi? Armé un Power como para ordenarme e ir, porque la idea es que trabajemos un poquito juntos. A Sí, ver, sí, Mari. dice que Pues, sí. Vamos a probar con el PowerPoint este. Acá estamos. Si lo pongo así, a ver. Ahí está. Bueno, queda así porque no, estoy en otra compu. Ahí tenemos con el título. Voy acá, no quisiera que vean tanto, pero acá vamos a achicar. A ver, ¿qué hay acá? ¿Quién se anima? ¿Qué ven? Porque lo primero que un niño en el jardín hace es ver y leer imágenes. Animales. Animales, muy bien. ¿Qué más? Una bicicleta con 2 personas. ¿Una bicicleta? Con 2 personas. Con 2 personas, ve Mariana, muy bien. Un Pero son ratoncito animales. con un lápiz. Un ratoncito con un lápiz. Están realizando acciones, digamos, actividades humanas, ¿o no? Los Están animales. humanizados, por eso Mariana dijo seguramente que eran 2 humanos en la bicicleta, que eran Pepo y No, lo Pepo. que pasa es que no veo bien, pero sí, el de Ah. adelante creo que es una rana. No, pero está buenísimo, porque en una bicicleta andarían 2 personas. Salvo que estuviéramos en algún circo, que ahora no están con los animales, y pudieran andar. Muy bien. Animalito jugando. Animalito jugando, ahí me gustó. Me Lindo. gustó. Un ratoncito con un lápiz. Empezamos a ver, empezamos a imaginar, empezamos a contar. Están tejiendo ahí la araña y... Ah, pensé que era una araña, no, es una vaquita de San Antonio. Es una hormiga y una vaquita de San Antonio. ¿Sabrá un niño de 4 años la diferencia entre una vaquita de San Antonio y una araña? ¿Qué tendría que contar yo para contar o decir? Y si me dice, ¿conoce de la hormiga? ¿Lo trabajó la seño en el área de ciencias naturales? ¿Será una buena ocasión o será el motivo para elegir qué voy a trabajar? Principalmente el nivel inicial nos enseña a trabajar de modo interdisciplinario y mirando lo que nos ofrece el ambiente alfabetizador. ¿Qué se llama ambiente alfabetizador? Es qué carteles, qué palabras, qué imágenes están en el aula. Por eso cuando uno llega, ¿qué hacemos en primer año en un profesorado? En práctica docente. Vamos a conocer las instituciones, vamos a ver cómo son, pero no con la misma mirada que íbamos como estudiantes o que podemos ir como papás, primos, sobrinos, tíos. Vamos a mirarlos con esta mirada del docente.
A ver, ¿qué cuentan las paredes? ¿Qué cuentan los espacios? Nosotros, desde el teatro, el espacio es muy importante. Así como ayer nos contaba Roberto Perinelli que estas nuevas dramaturgias o teatro abierto proponía otro concepto de la escenografía porque se transformaba rápido, porque había que pasar las funciones, la escuela es un poco así. A mí ayer me venía esta imagen. La escuela tiene como una capacidad todo el tiempo de convertir las escenografías y las ambientaciones. Y cuando pensaba y armaba por dónde ir, porque esto era muy amplia, tomaba esta maravillosa frase de Graciela Montes. Había una vez una palabra redonda, entera, brillante. Adentro de la palabra estaba el mundo. Y en el mundo estábamos nosotros diciéndonos la palabra. Creo que la maestra Graciela Montes en esta definición de lo que es una palabra que nosotros en el teatro ponemos todo el tiempo en juego, proyectamos y aun cuando la silenciamos, tenemos que aprender todavía todo lo que tiene adentro. Y el nivel inicial es el lugar para mí ideal para poder pensar en esto. ¿Y por qué? Porque pensaba que antes que aprender a escribir y leer, nosotros, los humanos, aprendemos a escuchar y a hablar. La alfabetización primera es la que brindamos a través de la transmisión oral. Por eso hablábamos de la literatura y oralidad. Y yo después pensaba, digo, y era leer y o narrar. La literatura pareciera que define lo que solo se lee. Y la literatura invita a leer, a narrar, a imaginar. ¿Cómo desarrollar y potenciar los procesos de oralidad escuchas en los niños del nivel inicial? Este es uno de los planteos para mí que en la planificación del nivel inicial no puede faltar. No puede faltar. Un docente cuando planifica, piensa, proyecta, ensaya la actividad, tiene que pensar cómo puedo desarrollar esto, cómo puedo ser puente para que accedan a la palabra que tiene ganas de decir, de comunicar. Aunque a veces al principio yo estaba en la sala de 4 y había uno de los niños que tenía ganas de contarme, pero la pandemia nos trajo que en salas de 4 hay muchas dificultades de oralidad. Pero yo lo escuché y él me siguió hablando y le ponía intención. La próxima, a partir de la devolución, de tratar de hilar, de construir, de seguir contándole, seguramente puede empezar a contar y nos podamos empezar a comprender con el significado más preciso, más exacto, que él estaba tratando de contarme. Entonces, pregunto, yo que cuento cuentos como una herramienta vital en el jardín y además en el jardín que estoy, el proyecto institucional, el eje es la literatura y formar una biblioteca. Entonces, este era el tema importante. Y los invito, ¿qué cuento recuerdas? ¿Qué te contaban cuando eras niña? ¿Quién lo contaba? ¿Y por qué contaba? A veces no nos damos cuenta, ¿por qué contaba? ¿Qué me quería contar? ¿Alguno que se anime? ¿Qué cuento? Si digo, sin pensarlo, ya. ¿Contaban cuentos? El cuento de la nube soñadora. El cuento Lo de la contaba. nube soñadora. ¿Y quién te lo contaba, Lucía? Me lo contaba mi mamá para que yo me pudiera dormir tranquila y no tuviera ningún sueño feo. ¿Y era un cuento en Inventado. papel? Esa nube soñadora era mi mamá que hablaba y inventaba historias. ¡Qué Todos bello! los días esa nube tenía sueños lindos. Hermoso.
Hermoso. ¿Quién más? A mí también mi mamá, cuando era chica, era siempre Caperucita Roja y los tres chanchitos. Caperucita Roja y los tres chanchitos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguno tiene ganas de contarnos? A mí me contaban el cuento de Hansel y Gretel. Otro cuento tradicional. ¿Quién lo contaba, Flavia? También me lo contaba mi mamá, y bueno, y me acuerdo que a mí me causaba muchos nervios la parte donde se perdían los hermanos en el bosque, y por eso es que le pedía siempre que me cuente ese cuento, porque no sé, es como que esa parte me causaba intriga. Aparecerían, ¿no? Los encontrarías. Bien. ¿Alguno más? ¿Y alguno se acuerda del cuento que le contaban en la escuela? Yo me acuerdo que me contaba, no me acuerdo en la escuela, pero me acuerdo que mi abuela me contaba Caperucita Roja, el cuento de Caperucita Roja, pero no sé por qué me lo contaba. Bien. Vamos encontrando cuestiones importantes. No sabemos por qué nos contaban, ¿no? Y nosotros como docentes sí lo vamos a tener que pensar. ¿Por qué contamos? Podemos contar por placer, podemos contar porque hay un recurso dentro de ese cuento que a nosotros nos va a ser vital para hacer una tarea. Lo vamos a contar porque tiene alguna cuestión, hoy hay cuentos como temáticos, y vamos a tratar de ir dejando esta huella. Lo que estamos encontrando en algunos espacios de los jardines es que los chicos que vivieron la pandemia, salvo algunos cuentos que fueron llegando desde el jardín, desde distintos formatos audiovisuales, no ha habido cuentos, porque en muchas casas tampoco hay soportes libres. Sin embargo, Lucía decía que su mamá contaba ese cuento de la nube soñadora, y yo les contaba que mi abuelo tenía un librito y todas las veces era diferente. Él decía que era mágico, ahora me voy acordando, porque se transformaban las historias. Para seguir pensando y reforzando esta idea, Graciela Montes, que es quien elegí, porque había muchos para elegir, pero dije, bueno, vamos a pararnos en algún lugar ordenado de estas maestras que nosotros vamos siguiendo, leemos y escuchamos. Dice que la escuela asuma como la gran ocasión para que todos los que vivimos en este país, cualquiera sea nuestra edad, nuestra condición, nuestra circunstancia, que lleguemos, uy, qué errores ahora que veo por la pantalla grande, esos los anteojos, lleguemos a ser lectores plenos y poderosos. Miren qué palabras, plenos y poderosos. La lectura no es algo de lo que la escuela pueda desentenderse. Y por eso la literatura nos compete y nos involucra a todos los actores, porque estemos en el área que estemos, profes de teatro también podemos dar construcción de la ciudadanía, vamos a trabajar proyectos, la lectura, la palabra y el texto es lo que nos une y nos permite transversalizar. Entonces tenemos que conocerlo. Entonces, en la escuela, este entorno escolar ofrece oportunidades al niño de construir su propia voz, porque en el nivel inicial, la voz del niño se escucha. Quizás en la casa, cuando nosotros escuchamos en el juego dramático y observamos y a veces compartimos con las compañeras, ese niño es silenciado, acallado, subestimado. Y nosotros tenemos la oportunidad de en la escuela, a través del teatro, a través de este transitar por el juego teatral, por el juego dramático, a veces por tan solo el juego y a veces por tan solo escuchar un cuento o una historia, les vamos a permitir construir su voz, acceder a interpretación y a comprender. Cuando yo pensaba y armaba esta síntesis para tener, me acordaba de un día que estábamos contando un cuento que tenía que ver con el bosque nos llevó a que sabían el cuento de Caperucita, y una hermosura de 4 años, con un vocabulario que los ojos se me abrieron así, me dice,
Pero Caperucita, cuando llegó el cazador, le dijo, no lo mates, llévatelo lejos, lejos y nunca más. 4 años. Y ahí hizo su interpretación, su comprensión y su construcción. Había una voz donde, más allá de lo que contaban estos cuentos tradicionales, y que los vamos a poner en revisión sin lugar a dudas, porque esta semana nos trajo, a raíz de lo que escuchamos con los compañeros, y que ayer, el martes, escuchábamos a Gilde, y todo lo que tenemos para repensar, y Marisol nos invitaba a que, ¿por qué los cuentos tradicionales si no tomamos los personajes y el contexto de nuestro entorno, de nuestra Latinoamérica, de nuestra identidad, que vamos a tener que revisar? Pensaba en esta semana también, que tenía que ver con el respeto de la diversidad cultural. Yo soy nieta de inmigrantes y tengo como naturalizada algunas cuestiones de la occidentalización y la europeización que trajo la palabra. Y es un gran desafío también aprender que hay otras imágenes, que hay otros personajes, que hay otros relatos que vamos a tener que apropiarnos. Entonces, construir un eje comunicacional y oral como sujetos sociales en la utilización del lenguaje. Esto es lo que nos proponemos cuando leemos un cuento, cuando narramos un cuento, y ahora vamos a hablar de las diferencias. Y a partir de ello nosotros decimos, va a hacer los gestos del personaje tal, vamos a proponer el desplazamiento y la caminata como si fuera Caperucita, va a ser el lobo, y cuando se encuentran hacen la imagen del espejo, y luego siguen, y con las emociones hay todavía mucho que trabajar, y ojo con los relatos fáciles y superfluos que aparecieron en relación a las emociones. Es mucho para trabajar. Y a la vez aparecen que cuando están transitando la sala de 5, quieren escribir, y jugamos a escribir estos relatos. Y empiezan a aparecer la construcción que se va dando desde las letras, que se van uniendo y cuando se unen y son palabras, y que cuando las palabras se enlazan, empiezan a hacer frases que, unidas a otras frases, pueden construir un relato. ¿Qué es una de las primeras cuestiones que trabajamos con la literatura? El libro álbum, o trabajar y animarse con imágenes, hacer un compilado de imágenes, que ahora vamos a hacer una pequeña tarea. El adulto narra o lee. A mí, en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, y lo saben bien quienes son estudiantes míos, empiezo a leer y me gusta narrar. Me gusta apropiarme del relato, porque así como el texto dramático es puesto a disposición de que lo tome un director, aparezca el cuerpo y la voz de los actores y se convierta en un texto dramático, la literatura de aquel que la escribió está puesta para la misma cuestión. Entonces hay que animarse. Hay que decir, este lo quiero leer. Pero cuando leemos, aquellos que conocemos cómo la palabra interviene y genera gestos y movimientos, a veces decimos, ay, pero si lo leía silencioso, quedaba bien. Y cuando lo pongo en la voz y lo pongo en la palabra, no está tan bien. Y ahí, como sé que el niño va a imaginar, se puede conmover, se va a cuestionar. Tengo que dejar que fluya la hipótesis de sus fantasías, sus ideales y sus sueños que van a aparecer. Yo hoy mostré una imagen de ¿Dónde está mi tesoro?, de un cuento, y en uno de los cofres, mientras está buscando su tesoro, cuando abre, la ilustradora dibujó un sol. Y cuando yo abro el cuento y abro la imagen, el niño me dice, uy, son unos rayos de una explosión. Y no le dije que no, porque el sol, en definitiva, es una explosión de gases. Científicamente, él tenía una construcción. El sol es eso, no es el dibujito amarillo con los rayos que la ilustradora había puesto. Y me desafió, me interpeló. Y así también les permite construir representaciones del otro y de sí mismo
cuando estamos narrando, cuando estamos leyendo y cuando estamos imaginando. Y acá entra otra cuestión con relación a la literatura, que no hay que subestimar. La literatura para pequeños no es en lo absoluto pequeña, porque es el campo donde se libran las más grandes batallas de la cultura y del arte. Esto me parece como sustancial. Cuando uno hace el trabajo de investigación que hay que hacer para la selección, para la elección, se da cuenta que no es fácil, y no sé si alguno ha intentado escribir en algún momento literatura infantil. No es fácil, no es sencillo. Tenemos como, bueno, pon acá. No es nada sencillo, porque libra estas grandes batallas de construir, de ser el primer andamiaje que vincula con la palabra, vincula con la situación, vincula con el conflicto, vincula con la acción, desde lo teatral y desde el accionar como se enseña como verbo que hace el sujeto cuando hago el análisis gramatical. Y construye ficciones para que están del otro lado, esta es mi realidad, y eso está allá. Porque la naturaleza de la ficción y de la lectura literaria nos lleva a considerar los rasgos distintivos de la mediación que estamos haciendo cuando nosotros adultos elegimos ese texto y lo vamos a compartir con las niñas. Es evidente que la tarea del mediador, porque nosotros docentes, aunque seamos profes de teatro, maestros de inicial, cuando decidimos tomar ese texto que un otro hizo, sea en soporte papel o sea construido para narrar, nosotros nos convertimos en mediadores de lectura, que gracias a Dios hoy tenemos de vuelta un Plan Nacional de Lectura con un material maravilloso que se puede acceder por la red, que están llegando libros a las escuelas nuevamente, a todas las bibliotecas, y es maravillosa la colección. No llegué, quería sacar las fotos de la última caja que no llegó al jardín, y a veces uno no puede con todo lo pibe, la cosa, el protocolo, el todo, pero es maravilloso. Y dice la caja, literatura para aprender el mundo. Y me pareció maravilloso. Por eso consiste en habilitar el derecho a la ficción, a que el chico pueda entramar, pueda imaginarse, pueda en un momento ser el mar y en un momento ser el pirata, y a veces tener miedo del lobo o irse a dormir bajo la nube. Me imaginaba la nube. Graciela Montes también tiene un texto de la nube, durmiendo bajo esa nube que te permite soñar cosas bellas. Yo la quiero un ratito, esa Lucía. Y aunque no esté expresado de esta manera en ninguna convención, la literatura, la lectura, es un derecho humano. Y acá buscaba, ¿se lee solo palabras? No, en nivel inicial hay que animarse y se leen imágenes. Se leen imágenes y yo a veces voy con la imagen y digo, ¿qué será? ¿Cuál será este cuento? Por ejemplo, el que está en el ángulo superior izquierdo, no sé si lo ven, los que están con el celular es muy chiquito. ¿Quién podría contar? ¿Qué se ve en esa imagen? ¿Qué pasa? Le diría a los chicos. ¿Está Miedo. soleado? Que estaban los animales del bosque jugando y de golpe vino la tormenta y el señor Hongo los abrigó para que no se mojaran. Muy bien. Empezó. Ahora, planteó una instantánea. ¿De dónde vendrán? ¿Hacia dónde irán? ¿Vieron cuando hacemos ese juego de la estatua que uno como que lo lleva a construir la imagen, nos congelamos y después seguimos? En el jardín lo jugamos con música, hacemos estatua y a medida que vamos creciendo, y si tenemos con los niños de 5 años en el jardín, tuvimos salita de 4 y de 5, podemos a partir de una imagen, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo saldríamos de esta situación? Empezamos a jugar. ¿Alguna otra de las imágenes que les agrade? Yo elegí porque yo soy una fanática de la ilustración del cuento infanto-juvenil, les aclaro. Tengo colección de imágenes. Viviría mirando, imaginando mundos posibles. ¿Hay que tomar una sola imagen o se podría Y hacer así un- hagamos una cada uno y nos enriquecemos. Norma.
Porque ¿Cuál lo que te- podría ser, no sé, me imaginé de golpe que mientras que los animales del bosque se estaban mojando, cerca había un circo donde le estaban pasando bárbaro, y como veo en la última foto, gente como que podría ser amigable, no sé si será un pulpo, qué es eso, pero me da como esa cuestión de cobijo. Los invitaron a los animales a ser parte de la función o del juego que tenían dentro del circo, qué sé yo. Bien, bueno, nos armó toda la historia. ¿Alguno más? Yo de la imagen de como de los dos, no sé qué son, puercoespines. Los puercoespines. Me imagino una madre con un hijo, no sé, yendo como a una escuela de puercoespines, algo así me imagino. Y Hermosa. que justo se larga a llover y nada, y están caminando ahí bajo la lluvia. Bien, fíjense, son todos de distintos relatos y cuentos, son ilustraciones de cuentos. A veces no tengo que contar todo el cuento, a veces la primera actividad que voy a proponer, y este es otro tema, aprender a ir despacio, es elijo, porque acá voy a conocer los saberes previos también, en el jardín también se trabaja, entonces la lluvia la conocemos, ¿sabemos el sonido? Nosotros vamos a trabajar mucho con sonoridad, me voy a tener un audio, capaz empiezo primero poniendo un audio de lluvia, y de golpe digo, ay, el otro día, cuando llovía a la tarde, me encontré con estos amigos. ¿Ustedes saben quiénes son? Y puede ser, el puercoespín no es lo más común. Y vamos a hablar, ¿y el puercoespín? ¿Y qué tiene? ¿Y por dónde vivirán? ¿Y cómo caminará un puercoespín? Y vamos a probar y a ver, y empiezo a hacer el recorrido. Y quizás llegue a contar, resulta que este puercoespín venía, no sé a dónde va, con la mamá, o la mamá lo encontró, lo fue a buscar porque se había escapado y de golpe se largó la lluvia y le dijo, vamos a venir a casa porque hay que ordenar la tarea. Y capaz terminé ahí. Le di un final y todavía no, porque hay una secuencia didáctica y yo voy a ir trabajando, no voy a quemar todo, no voy a ir con el cuento y había una vez y todo, y le pasó y vino, y le mostré todas las imágenes, porque cuando vuelva la segunda vez de esta secuencia y venga, capaz me voy a encontrar que no se acuerda nada. Entonces, voy a volver a empezar. Voy y voy a empezar de otra manera. Nosotros tenemos el recurso del títere, tenemos la posibilidad de la voz, y vamos a ir indagando con estas cuestiones. Miren todo, estoy como disléxica del cansancio. ¿Podrían nombrar el título del cuento de las imágenes anteriores? ¿Se imaginan un título? Alguna de las imágenes, las llevo para atrás. El título ahora, no la imagen. Por ejemplo, el del circo, un mundo lleno de fantasías. Y algo más, dirigilo, ¿quiénes eran los protagonistas de esta historia? ¿Todo el circo? Yo, para mí, ponele que yo siento que sea el abuelo y el nene. Por ejemplo, que están en el punto central al fondo y la perspectiva da y están mirando y el nene pareciera mirar como, wow. Bien, me gustó por ahí. Si fuera ahí, ¿cómo sería el título? No es fácil titular. Sí, es verdad. Por eso no hay que subestimar trabajar con el título de un cuento. Mientras Julia piensa, ¿hay algún otro que se le ocurre? Mi abuelo Juan puede ser el título. Mi abuelo Juan se vuelve genérico y podría trabajar desde todos los abuelos para venir para acá. Claro. El tema del título puede ser el desencadenante antes de entrar en el texto, o puede ser lo último que voy a trabajar luego que hice el recorrido, presenté los personajes, nos metimos en la acción, la pasamos por el cuerpo, y en un momento dijimos, nos vamos a sentar a escuchar el cuento. Y quizás ahí cuando termino digo, ¿saben cómo se llama? A los más chiquitos. Y a los más de 5, que hay muchos pibes que cuando están en training son brillantes, ¿cómo se llamará el cuento?
¡Ay, se me perdió el título! ¿Dónde puedo encontrarlo? Y fíjense, acá también aparecen actividades para hacer, para pensar, para proponer. Cuando voy a pensar, yo digo que quienes trabajamos, primero en teatro deberíamos tener una biblioteca y docentes una biblioteca, si es posible, frondosa. Hoy contamos con la ventaja de que no hay que tenerlos en físico, sino se puede tener en PDF en la compu. Me gusta tener los textos, ahora después les muestro lo que tengo acá en la mano cuando salga de la pantalla, y me gusta. A raíz de eso pregunto, ¿qué cuentos conozco? Conozco muchos cuentos para la literatura de la sección que estoy trabajando, sea a nivel inicial, acá me meto en primaria. El otro día estaba muy interesante lo que decía Analía con relación a la flexibilidad. Sabemos que hay que leer los clásicos, pero flexibilizamos a ver en los intereses de los adolescentes y encontramos caminos y descubrimos. Y tenemos que estar todo el tiempo leyendo. Y cuando estamos leyendo podemos tener gustos lectores, más allá de lo que se consigna a veces que debería estar prescriptivamente en el diseño curricular, como algunas guías que se van ofreciendo, de temáticas que van apareciendo, y pensar qué prevalece en nosotros al momento de elegir un cuento. Que lo conozcan mucho los chicos, porque yo no sé por dónde voy a llegar, que salió en la editorial, que está en la biblioteca, que están estas cajas nuevas que llegaron, que el otro día leí uno de un nido que tiene que ver con la ESI, que no lo llegué a bajar, ya le saqué fotos, que es maravilloso, pero le saqué fotos y después me encontré que los libros, después les paso el enlace, están todos en un portal de Educar, porque estaba haciendo una capacitación de bibliotecas y están todos para que los podamos leer todos, porque la idea es que leamos todos los cuentos y que nos podamos apropiar de esos textos. Por eso, y cerrando con esta idea de la mediación que viene desde el plan, este es un texto parte del Plan Nacional de Lectura, de los mediadores de lectura, propuesto hacia los bibliotecarios y hacia todos los docentes que tomemos esta bandera y entendamos la importancia de la literatura y de que es un recurso que nos fortalece, que nos constituye. Toda mediación parte de un acto de lectura y de una disposición empática con lo humano. Ser mediador es servir la mesa con lecturas y llamar a comer. Pueden cambiar los utensilios, renovarse la distribución de los comensales, pero siempre habrá a quién convidar, porque la literatura y sigue siendo como el pan de todos. El mediador es un buscador de señales. Mira, escucha, capaz llevé un cuento que me parecía divino y no tuvo empatía. Y capaz no lo descarto, lo corro, traigo otro. Y en otro momento lo vuelvo a recuperar. Pensé el tema de tener como más imágenes para como desafiarnos a pensar estas historias que las fuimos haciendo muy bien. Y entonces, ahora voy a dejar por acá de compartir pantalla, los quiero ver a todos. Acá estoy, de vuelta. Y les decía, yo buscaba, ¿no? Miren, y acá me apareció, revolviendo mi biblioteca, este es mi mamá también, La niña que iluminó la noche, de Red. Está viejito, son libros que tienen maravilloso texto. Este es parecido a La nube soñadora. Este libro es para cuando aquellos que tienen miedo de dormir en la oscuridad, a este niño que estaba solo en su casa, y después cuando descubrí quién era Red Bradbury, dije, ay, de chiquita me gustaba este señor. El niño se queda solo en la casa y cada vez que aparece la noche enciende todas las luces porque tiene miedo a la oscuridad, hasta que un día a su casa va a llegar la niña que iluminó la noche y lo va a invitar a ir apagando una a una las luces de las habitaciones para que pueda descubrir de a poquito que para no sentir miedo no es necesaria la luz, sino que lo que hay que llegar y alcanzar es la tranquilidad, que la luz puede estar en los grillos, en las ranas que cantan en el parque, en las estrellas cuando mirás el cielo, y en las noches que hay luna. Él, de tanto tener todo encendido, se estaba perdiendo esto.
y la niña lo invitó a iluminar la noche. En mi versión del cuento de Bradbury, sintética. Es de un atropello total, pero me animo. Yo tuve, gracias Liliana, tuve la gracia, en todo este andar que decía Mariela, un día venía haciendo teatro y me dicen, mira, necesitamos un asistente de dirección para trabajar con una narradora. Ay, una narradora. A mí me encanta contar cuentos. Yo les voy a contar, de chiquita, no los encontré, en la sala de 5, yo era muy inquieta, obviamente, se imaginarán, si a los 50 soy así, a los 5 no saben lo que era. Y yo dibujaba cuentos, que ya después, y los iba a contar por las salitas. Me mandaba la directora, me daba permiso, y me mandaban a contar. Ahora después les cuento del chat que me están preguntando cuál es el cuento. Y me iba a contar a las salitas. Escribí uno del duende Pepo y Pipo, que vivían en Mar del Plata en un duende, y Pepe lo iba a visitar, y Pipo y eran re amigos, y las pasaban re bien, pasaban unas lindas vacaciones, hasta que cada uno volvía a su casa, y uno de los colores. Entonces cuando me llega, exacto Lili, gracias, llega esta oportunidad de la narradora, digo, qué bueno. Ella quiere hacer un espectáculo teatral, siempre narró, y quiere hacer un espectáculo teatral que escribió con otro autor que se llama Mario Tobelén, excelente, creador de juegos de mente, de los juegos estos de crucigramas, revistas, talentoso. Y me dicen, vas a ser la asistente de Ana María Bobo. Yo en ese momento, debo confesar, no sabía mucho de Ana, y fue lo más maravilloso que me pasó con el relato. Y así ensayamos una obra que se llamaba Maní con Chocolate 1, y cuando la empecé a escuchar en el primer ensayo, yo estaba así, ay, yo quiero que me cuente. Hicimos 2 años de temporada, y la quiero mucho, la quiero muchísimo, porque descubrí un universo maravilloso, y Ana decía que podía tenerlo en vigencia mientras yo me riera en la pata, porque yo me reía, yo disfrutaba. Ella empezaba Maní con Chocolate contando los puentes de Madison, y yo lloraba todas las funciones, yo me emocionaba, porque cuando ella tiene que tomar la decisión, y él está delante, y tiembla la crucecita, y ella está por agarrar, y quiere agarrar la manija, y se le traba la alianza, y lo mira al marido, y afuera llueve, 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 él no se da vuelta, ella le ve la nuca, y voy a decir, por favor, que se baje. Y finalmente el semáforo se pone en verde, él pone primera, avanza, y ella nunca se animó a accionar la manija. Lo cuento y se me viene el mundo. Hace 20 años de esto. Y así, bueno, tuve la gracia de trabajar en otros espectáculos con Ana, que me enseñó a desarmar, a desandar los textos, a animarme, que si el autor lo ponía y estaba a disposición. Hicimos espectáculos con los textos de Ángeles Mastretta, mujeres de ojos grandes, maravillosas, esas tías que tienen tantas historias, y la vi contar para niños, y me emocioné y dije, qué linda la literatura y hay que dejar de subestimar. Y un día ella invitó a un narrador, no sé si es brillante, es más que eso, que se llama Roberto Anglizani. Vino a hacer un seminario de relatos, nos vino a enseñar de una genialidad, de una generosidad. Medio hablaba como en un cocoliche, porque hablaba medio italiano, y contó en el cierre de ese congreso El patito feo. Yo les cuento y lo veo cuando, después de todo lo que le pasa a ese patito feo, finalmente cuando se ve en ese espejo de agua y se vuelve a mirar porque no lo puede reconocer, serán aquellos aves que estaban volando sobre la laguna de la... Y toma noción de que es él, y lentamente empieza a desplegar esas alas blancas, y el pecho le tiembla, porque él no era un patito feo, él era un cisne. Y desde ahí lo empecé a contar, con muchas versiones, con las ganas que tengo, con los deseos, con que a veces estoy más amiga de la pata y más enojada con la gallina que le dice patito feo, y a veces más contenta con que el sapo sea el amigo y lo conduzca cuando los hermanos lo abandonaron, y con más ganas de que vuelva
a decirle a su mamá y a esos que no confiaron, no importan, pero a su mamá que estaba vivo, que no se había perdido ni había desaparecido. Y así aparece, y esta posibilidad de tomar la literatura, de apropiarnos de la oralidad, de tener una oralidad clara, rica, simple, porque no es complejidad de vocabulario, sino es pensar cómo se enlazan, cómo se entraman todas estas palabras para poder construir esa imagen y que el otro la visualice. Y que el otro, cuando yo estoy narrando a los pequeños, necesitan de la imagen, pero que aunque yo use este libro hermoso, esperen que tengo un tema, Belisario y los espejos de agua, de María Cristina Ramos, que hay es una secuencia, Belisario y su violín, Belisario y los fantasmas, se puede trabajar. Capaz la primera vez descubrimos que es un gusanito que le gusta la música y que se suele olvidar cosas y necesita de la ayuda de los amigos. Y los amigos son del universo de los insectos. No hay humanos, pero tienen actitudes humanas y que quizás de eso después jugamos y hacemos una dramatización. ¿Y vos con qué lo podrías haber ayudado? Si Belisario, en este caso, necesita agua y tiene que salir, ¿y cómo camina? Y uno me dijo el otro día, porque en medio del cuento María Cristina Ramos dice que cuando se enojó y no llegó al espejo de agua a tomar agua porque el pato se zambulló y lo convirtió en barro, tenía zapatillas. Y un nene de sala de 5 me dijo, o es gusano o es 100 pies. Y tenía razón. Y tenían razón. Y yo me tuve que replantear y le digo, usted sabe que tiene razón, le vamos a tener que preguntar a la señora que le puso el nombre. O sea, uno lo cuenta, lo lee, y el pibe de 5 me dice, ¿pero es gusano que se arrastra o tiene pies para caminar? Me mató. Les aclaro que frente a eso, ¿cómo resolvemos? Me asombro, yo me asombré. Y yo me permití decir, y tiene razón, y la segunda, cuando lo volví a contar, tuve que acomodar. Dije, o va a ser 100 pies o va a ser gusano. Vamos a tener que redefinirlo a Belisario. Con lo cual me tomo el atrevimiento luego de preparar material y me imprimí las imágenes sin el texto, solté el libro, que saben que existe, y empiezo a jugar con las imágenes sin el texto. Esta tiene, pero los nenes, no, algunos leen, pero yo digo que leo y no estoy leyendo, ¿no? ¿Ven? Ahí aparece, ¿es un gusano o es un 100 pies? Tenía razón el pibe. Y en otro camino se arrastraba. Entonces, digo, y fíjense, ¿no? Y María Cristina Ramos es una genia, es un divinor. Y sin embargo le interpeló un pibe. Entonces, ¿cómo nos vamos a interpelar? ¿Cómo nos vamos a abondar? Pero hay que tener la profundización en los textos, en conocer y en animarse a romper sanamente para volver a reconstruir y apropiarnos del texto. Y así, cada vez que contemos un relato, un texto, podamos pensar que es el cuento de ese espacio, de ese niño, de esa construcción, pero nunca dejar de contar ni de ofrecer literatura. Para mí ese es el secreto vital. Después aparecen opciones, descubrimos. Yo ahora estoy trabajando una secuencia de los piratas, que lo que yo le pregunto a los docentes, ¿por qué trabajamos piratas? Se preguntando, ¿y por qué trabajamos brujas? ¿No? ¿Por qué son todavía no tengo las respuestas, pero bueno, vamos por los piratas. Entonces empecé y voy buscando, y hay cuentos que me gustan, cuentos que no me agradan, cuentos que todavía no me pude enamorar, no me los pude apropiar, y eso es re importante. Cuando yo voy a trabajar un texto y lo voy a necesitar en teatro principalmente, desmenuzar, porque quiero ver qué me sirve para desplazamiento, qué me sirve para trabajar la palabra, qué me sirve para trabajar gesto, qué me sirve para trabajar en el juego dramático la inclusión de algún vestuario. Yo en Belisario jugamos con los sombreros, porque Belisario, para contar que le gusta la música, usa sombrero, una galera, que saben que es una galera, no es cualquier sombrero, que tiene notas musicales. Entonces, un día todos nos pusimos sombreros con cosas que nos gustaban. Hicimos un juego y después nos presentábamos con esto. Con los piratas puedo jugar con otro tipo de vestuario y a partir de que está el vestuario podemos
apropiarnos. Vieron que al actor le pasa lo mismo, ensaya, pero cuando viene el vestuario, y ahí traigo mi conocimiento como diseñadora y realizadora de vestuario, la piel pasa a ser como otra cuestión y se termina de construir la historia. Entonces, hay que desmenuzar los textos, analizar, mirar si voy a trabajar. Bueno, el libro álbum requiere todo un tratamiento especial, yo lo nombré, pero es de mucha profundización, porque hay que tener como una mirada en varias, como si fuera una fotografía, con varios niveles de profundidad de campo. Para seleccionarlo, hay que conocer sobre los lenguajes audiovisuales, hay que conocer sobre cuestiones de la gramática del color y de la forma, que hay mucho material y en sistemas escénicos es parte de lo que los chicos, yo les propongo todo el tiempo, aprendamos a leer la imagen desde, no porque la línea está acá y la forma, sino desde las cosas sensoriales y desde los que nos propone construir, para después valorar también la imagen que nos es devuelta de los niños en esta tarea que nosotros tan loable hacemos. Y que piensen que cada vez que dicen una palabra, por lo simple que sea, cada vez que eligen un texto, están rozando el alma y están sembrando la semilla de la posibilidad más grande de ese individuo. Quizás sean ese recuerdo cuando dicen, ¿qué le contaba? Y yo me acuerdo que me contaban, y me acuerdo de la seño, voy a contar una, esta es mía, pero salgo del otro día del jardín, voy hacia la escuela de estética hasta una cuadra, camino, me voy cruzando, saludo, parezco la reina de la primavera porque saludo a uno, me saluda a otro, vieron en estas salidas escalonadas, el hermanito sale primero, va a buscar al de primaria, todo, y uno le tironea de sala de 5 a la madre y le dice, ella es mi seño. ¿Tu seño de qué? Le dice la mamá, de historia. ¿Cómo de historia? Le dice la mamá, si vos vas al jardín. Ella cuenta muchas historias. Fui feliz y soy muy feliz. Y no sé si habrá cosas que hago bien o mal, pero ese enano me compró, me emocionó y dije, voy por un camino que aunque me hayan tirado así miguitas y yo haya intentado ir y volver, pude reconstruirlo para avanzar hacia otros lugares. Y pude repensarlo y lo sigo repensando. Y todos los días lo que me pasa a mí con la literatura para poder llegar a los niños es que yo me enamoro, es que yo la disfruto, que yo la elijo. Y tengo una mesa de luz llena de textos por leer y tengo cuentos por otro lado y me bajo un texto de acá y alguien nombra un libro y yo trato de buscarlo. Y quiero saber de qué se trata. Y quiero saber y descubro autores todo el tiempo. Y aún así con la maravilla de que cuando vuelvo a leer, el otro día con mi hija en una tarea de cuarto, la Odisea, pienso en esas luchas, en esas barbaries, que los dioses intervienen, que es a lo que juegan los pibes en los jueguitos y todo, y que les proponen muertes, y que deciden, porque en realidad este dios Zeus y con Atenea, pero se pelea con Hera y pone en el medio a todos y juegan con los humanos en la batalla, y que no le perdona a Odiseo como decide, pero se lo llevó 20 años de su casa, y él sabe que quiere volver. Porque él está tan enamorado de Penélope, aunque haya aceptado ir a rescatar a Helena, porque en algún momento vieron que cuando es joven uno se enamora de esas cosas, y le prometió al padre que ante cualquier cosa la iba a defender, y eso lo hizo alejarse de Penélope, y alejarse de su hijo, de verlo crecer. Vuelve a la tierra, convertida en un mendigo, porque la diosa Atenea, que más lo ama, que fue la que fue y le dijo, Calipso, dice Zeus que lo tenés que dejar ir. Y la diosa estaba enamoradísima. Pero él miraba la costa de Ítaca, solo deseando volver. Y finalmente los dioses conspiran, lo llevan a la costa, lo disfrazan de mendigo, hace que se encuentre con su hijo, el porquero, le confirma la identidad, hasta que finalmente cuando vence a todos los pretendientes en una escena desmesurada de arquería y de destreza, se enfrenta con Penélope, que se resiste a reconocerlo un poco. Y cuando le dice, si es verdad que eres tú, voy a hacer bajar mi cama a este aposento. Y le dice, no, talaste el árbol, aquel olivo que en algún momento consideramos que era el lugar para dejar nuestro lecho nupcial y en torno a él construir nuestro palacio. No, Penélope. Y ahí ella,
Se da cuenta que es él, sale corriendo, lo abraza, lo besa. Se van al aposento y Atenea, que en definitiva es la diosa que más lo ama, a Odiseo, hace que la noche sea la noche más larga. Y uno puede seguir jugando, enamorándose y proponer. Y cuando yo puedo contar desde este lugar, creo que sin lugar a dudas, en los niños lo que se proponga va a generar imaginación, imágenes, ganas de contar, ganas de que haya otro cuento más y de estar a disposición de esto que los va a enriquecer. Tenía como una imagen así al final, esperen, del PowerPoint, que había preparado como varias cosas, pero tenía más imágenes como para jugar. ¿Ven? Uno puede ir, había buscado todas para niños, esto que nos llama. ¿Y cuál sería pensar en cuál es la imagen que finaliza una historia, que no es menor, Y la podemos dialogar, y eso es parte de una de las actividades. ¿Por qué el cuento tiene que terminar así? ¿Por qué la historia tiene que terminar así? Y darse ese permiso. Porque el teatro, en definitiva, lo que propone en la escuela es palabra, es movimiento, es voz, es imaginación, es lograr identidad, es posibilidad. Es disponibilidad, como hablaban el otro día las compañeras Agustina y Marisol, frente a esta situación que es la inclusión, entre tantas cosas que nosotros podemos seguir descubriendo y poniendo en movimiento. Y para pensar yo en mi cierre, y ahora si quieren hacemos una pregunta, intercambio, que la magia de la lectura, de las historias, sea un alimento del espíritu, sin importar la edad, que cada uno de los que escuchan y los que narran, para creer que otros mundos son posibles, como nos invita Jeremy Brunner a pensar. Bueno, ahora los escucho yo. ¿Cómo están? Mudos. Los dejé mudos. ¿Viste que contar un cuento, cuando dicen, los chicos hablan mucho, no pueden, empezar a contar un cuento. Contalo con la cadencia justa, no eleves la voz. E invitarlos a sumarse. ¿Se tienen que sumar todos juntos? No, cada uno tiene su tiempo. Armo la ronda e invito. Cada uno se va a ir sumando y al final quizás estén todos. Y al final la primera vez quizás no estén todos. Pero el otro te escuchó, porque cuando vos le dijiste, pero... el gusanito, sí, yo lo estaba escuchando. Nos podemos sorprender. Entendamos que los tiempos, las rutinas, y con estos niños que hoy han atravesado la pandemia tenemos mucho que reaprender, aprender los tiempos del aprendizaje, de la comprensión, de los procesos de asimilación y de apropiación. Y nosotros tenemos la tarea de que se apropien, porque es parte de las dificultades que tenemos con la alfabetización. Hoy estamos en complejidades muy grandes. Estos niños necesitamos reforzar y nosotros desde las herramientas que tenemos como profes de teatro, como profes de educación artística, no nos olvidemos que somos de la rama de educación artística, de la modalidad, me salió la rama de vieja y me quedó la modalidad de nuevo. Vieron que saltan los años. Tenemos esta cuestión de sostener y fortalecer que el arte es conocimiento, la literatura es parte de las artes, es una herramienta vital e importante. Apropiémonosla, nosotros, nuestra. Anden con libros, lleven así, lean uno, lean el otro, lean textos más pequeños, no subestimen nada, vean que lean 15 versiones del Flautista de Hamelin, lean estos cuentos chiquititos que antes nos traían, se regalaban, hoy no se regalan muchos libros, estos libros económicos, tengan estos libros en los bolsos. Yo llevo siempre mi bolso de ir a dar clase de los grandes y de los chicos. Los llevo todos llenos, tengo siempre 5 o 6 libros, yo no voy con uno, yo llevo 5 o 6 recursos. ¿Soy una exagerada? ¿Tengo baja la autoestima? No, tengo
la posibilidad de que si algo no, yo no me frustro y los chicos tampoco, y principalmente los pibes. Así que me parece que es por estos lugares donde yo trabajo, les ofrezco mi modesta experiencia, que me parece que nos ayuda a seguir construyendo. Y en algún momento le vamos a proponer al CPAC armar un taller de narración para docentes. Y saldremos a hacer algunas acciones que puede ser muy interesantes. Se viene, se viene. Ay, Martina, qué lindo. Vos contás el cuento con un tono, con una muy fino, que te atrapa al escucharte, ¿no? Yo te pregunto, en el jardín, los nenes, ¿también usás el mismo tono? ¿Ellos también se enganchan de la misma manera? Digo, ¿no? Porque a veces tenés un aula de muchos chiquititos, de muchos chiques, muy pequeños, y digo, como para atraparlos. A su vez que cuando vos contás un cuento, supongo que deberás llevar algún objeto, como un títere o algo de eso, ¿lo sumás con eso también? Depende del objetivo y el propósito que tenga. Voy a usar el soporte papel, voy por el recurso sostén, ¿no? Puedo ir con el texto. Muchas veces, si no tengo el texto, a veces me lo imprimo y no me imprimo todas las imágenes. Hago una selección, porque también el exceso de imágenes al pibe lo distrae. Yo quiero quedarme como que empieza a desarrollar su imaginación. Capaz llevé 3 imágenes, ¿viste? Y conté con este de Belisario, tengo 3 o 4, y yo me quedo contando desde acá. Me pasó la otra vez que estaba trabajando con un cuento sonorizado que trabajamos con la profe de música, con la profe de plástica y con los profes de educación física, que era audio, pero tenía imagen, y los pibes iban a querer ver el video. No, le digo, chicos, acá suena nomás. Que es un cuento que les mandé a trabajar a los chicos de didáctica, porque me pareció, no era un cuento que me gustara cuando me lo ofrecieron, ¿no? Mis compañeros. Y traté de encontrarle, y después fui yo la que más lo trabajó. La cuestión, ¿no? De desmenuzarlo, de avisarlo. Cuando fui más joven, quizás intentaba imponerme desde el esfuerzo de la voz. La verdad que forzar la voz, subir el tono de voz, no logra nada con nadie, ni con los hijos propios, ni con los ajenos, ni con los que están en el aula. Y además me quiero cuidar porque quiero seguir estando frente al aula varios años. Lo que aprendí es que cuando uno genera situaciones convocantes, no, salvo que el cuento lo amerite, porque hoy contaba dónde está mi tesoro y el pirata Brutus no encontraba su tesoro, y en un momento se puso a llorar como un chico y decía, yo quiero mi tesoro. Y ahí ellos sí se quedaron los pibes. ¿Qué estoy haciendo? Hasta que finalmente su tesoro era una bella niña de trenzas, porque a su hija le había puesto tesoro. Entonces, yo trato de hacer, es un ejercicio, es pensarlo y reflexionar, y cuando no lo logro, me pienso por qué. Lo que aprendí, y hoy que charlaba con una Nobel joven maestra de sala, que estaba haciendo una tarea, yo llego y a veces me sumo, no es bueno cortar y disrumpir, ¿no? las tareas, y de esa tarea avanzo hacia la otra, y en el jardín no siempre todos los chicos, de hecho existe la multitarea en el jardín y no es menor. La multitarea quiere decir que hay chicos en el mismo espacio que pueden estar haciendo otras cosas, y con el tema de la inclusión que tenemos hoy, que compartimos quizás con una mamá y ese nene está requiriendo una actividad y distrae a 2 o 3, tratamos de contener a los otros, los voy buscando. A mí no me dejó de desesperarme que haya 2 o 3 haciendo otra cosa, porque a lo mejor esa cosa que está haciendo con un objeto es lo que le permite la concentración a la escucha. ¿No? Aprender esto. Entonces, llevo objetos, sí, hoy tenía el rollo de cocina para decir, introducía pirata y llegué y dije, ay, estoy mirando mejor. Y uno me dice, ¿qué vas a mirar mejor si es el rollo de papel higiénico? ¿El qué? Le digo, no, mirá, estoy segura que vas a ver mejor. Entonces mira primero y me dice, no, ay, no sé, agarra uno y dice, sí, se ve mucho mejor. Y entonces lo vuelve a mirar y dice, sí, tenés razón. Se fue a sentar. Digo, tengo que creérmelo yo, es como la actuación, ¿viste? Si vos no, ahí está contando Julia que ahí está la feria del libro para que puedan ir a recorrer. Si vos no te la crees, ni la clase, digo, la clase también hay que creérsela. Yo tengo que estar convencida de la clase, y no importa al que le detenga 4, 5, 6, 7, 8, 18, 32, 44.
Yo tengo que estar convencido. Por eso hablo de que hay que conocer, hay que seleccionar. No es que agarro un cuento, voy y lo compré. Yo compré Feroz Feroz el otro día, pues estábamos trabajando en una articulación con un jardín en la escuela de estética, cuentos con lobo. Entonces la señora me dijo, uy, estarían bueno. Bueno, fui y me compré Feroz Feroz y lo estoy desmenuzando, estoy viendo, es interesante para inclusión, para integración. Encima un lobo que no quiere ser feroz y la familia lo único que espera es como que sea abogado, ¿viste? Le tocó y él no quiere. Y él quiere ser otra cosa y le gusta cantar encima, ¿no sabes? Es divino. Pero me lo tengo que apropiar, no lo puedo porque me lo compré, salí corriendo y leerlo en el aula. Esto es, y no importa la edad, no se lo puedo leer a nadie. Entonces, yo tengo que poder desmenuzar. Y aun cuando lea Caperucita, que el otro día creo que Ana contaba, hay como 32, 34, gracias Ana, te quiero. Están las versiones, ¿cómo se llama el libro de las 32 versiones de contar Caperucita? Nada, la podemos contar y animemos, ¿no? ¿Por qué tiene la caperuza roja? ¿Y quién dijo que es? ¿Y para qué? ¿Y qué hubiese pasado? ¿Y si no estaba el bosque en el medio? ¿Y si ese día Caperucita le decía a la mamá, ¿sabés qué? Me duele la panza y no quiero ir a lo de la abuela, porque siempre me mandás a mí, ¿por qué no vas vos? Y se la retoba. ¿Cuál hubiese sido la historia? Es decir, el lobo hubiese estado distraído porque en realidad se fue a jugar al ajedrez porque justo vino el lobo amigo y entonces estaba jugando al ajedrez y la verdad que Caperucita pasó por el bosque sin ningún inconveniente. Llegó a la casa de la abuela y dijo, esta vez no pasó lo de siempre. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde estará el lobo? Y lo salió a buscar. Y yo le contaba esto a los pibes grandes en el secundario, los cuentos clásicos, que si bien hablábamos el otro día de romper, se los rompes así, el cuento clásico para romperlo en secundaria es maravilloso. Y con los pibes también. Entonces, yo cuento, yo me animé a contar y les decía de la maestra Ana Bobo que pude tener y después, bueno, está Ana Padovani, son maestras Liliana, que uno escucha, yo escucho, disfruto y principalmente mi gran maestra es mi mamá. Mi mamá fue docente muchos años, soy jubilada, a punto de cumplir sus 80 años, me encantaría que tuviera ganas de volver a contar. Y mi mamá fue una docente que nunca leyó los discursos de los actos escolares. Mi mamá se los aprendía y te los contaba. Entonces vos estabas así, porque además ella se iba metiendo tan en su historia que vos decías, y esa, sin lugar a dudas. Y hoy compartimos, ella estuvo contando durante tiempo, y el otro día ordenando encontré porque me legó su carpeta de cuentos, porque antes no había esta posibilidad en internet, ¿no? Que vos ibas, buscaba. Entonces yo coleccionaba en La Nación, no sé si te acordás, Liliana, en La Nación, en la contratapa venía en un costado, los domingos venía, los cuentos en un costadito así, y yo, viste, no tenía muchos libros, y recortaba esos cuentos, y mi abuelo me los juntaba, y yo aprendí a leer variedad de cuentos desde ahí. O sea, tengo textos que primero fueron fotocopias, textos que primero fueron transcripciones manuales, con lo cual mucho papel, y un día después accedí, porque el valor del libro, sin lugar a dudas, me lo pude apropiar de otra manera. Y bueno, uno va como trabajando, trabajo con títeres, a mí me gusta mucho la música, la musicalidad, pero la busco, la trabajo, capaz intervengo con algún audition y preparo el texto y hago recorte de 2 cosas y le pongo lluvia y aprendí a hacer multipista. Entonces le pongo cosas. Entonces, digo, me encantaría tener más tiempo. Yo igual necesito tener un puerto USB de acá y después como 72 horas por día para poder hacer todo lo que sueño hacer para llevar como recurso didáctico al aula, disfrutarlo con los pibes, jugar. Yo, así como me ven, me juego. Hoy me dijo una, qué gris que tenés el pelo, señor. Y los años, le digo. Esto no es gratis. Así que, bueno, disfruto así, haciendo y no hay que forzar la voz, mire, hay que aprender a no gritar, porque cuando gritamos forjamos, hay otra gente que anda gritando por la vida y que esa gente no tiene que funcionar. El tono candente o voz, ustedes saben que, por ejemplo, Evita tenía un profesor, un asistente, lo que hoy se llama coach, en ese momento le decían profesor de oratoria. Evita en ese tono tenía todo un entrenamiento. Cuando Leonardo Fabio va a hacer Sinfonía de un Sentimiento y la hace su sobrina, algunas de las escenas que se simulan ser el balcón de la renuncia y todo, él viene y enseña este modo que tenía ella de hablarle al pueblo, que no es fácil.
¿no? Y eran formas de oratoria, los Sara Bernard, como solíamos decir antes, algunos ni saben a quién es Sara Bernard, pero cuando alguien declamaba, como Querida Cipe, hasta Alfredo Alcón, cuando hacía ciertas obras o ciertas cuestiones, vas modificando. Yo creo que hay que encontrarle los matices. Esto tiene que ver con la musicalidad, ustedes que tienen técnica vocal y trabajo, y ayer escuchaba el trabajo maravilloso que nos propusieron Mariana Martina y Nico Diab. La musicalidad tengo que encontrar, para esto me tengo que escuchar. Y yo una cosa que dije en un momento es, yo ensayo mis clases. Yo me pienso con los pibes y digo, hoy voy a llegar y más o menos, a ver, voy a saludar y saludo y tengo una canción de entrada, uso las más conocidas de ellos, tengo una canción de salida, tengo un gesto y canto. Y me ensayo y veo las canciones y me tengo que saber la letra y en eso, porque a veces arranco diciendo la letra y después me sumo a cantar. Y hoy me falló la música y yo igual la medio canté y la medio interpreté y lo tengo como recurso. Digo, nosotros tenemos con que hay profes que no tienen nada, la maestra capaz no puede, así que qué lindo, Liliana, lo que decís. Así que besote enorme, gracias. A disposición las bibliotecas, hay mucho material, tiene que circular, tenemos que generar que circulen, que estén. Y hay que desempolvar los libros de la biblioteca. Las bibliotecas en las escuelas, donde la biblioteca esté cerrada, confinada, con horario, y los libros no estén a disposición, no es lo que corresponde. La ley y el plan de lectura dice otra cosa, así que hacer movilizadores de esas circunstancias. Mariana, ¿te puedo hacer una preguntita? Antes Sí, de Julia. comenzar? ¿Vos tenés así como algún libro que vos digas, con este libro puede funcionar? ¿O cómo podemos abarcar de decir, voy a comprar el libro correcto? Yo me acuerdo que le compré un libro, que de hecho está todo roto, a mi hijo chiquitito, que ahora tiene 15 años, pero decía cuentos para ir a la cama, que también le pasaba que tenía miedo de dormir y esas cosas. Entonces, leía atrás y era re lindo, porque era de mi madre, cuando yo era pequeña, cada noche antes de irme a dormir, me leía sus cuentos. Y Enid Bluton, dice, le encantaban los animales. Y esta es la razón por la que escribió tantas historias sobre ellos. Otras tratan de duendes y magias, porque hace mucho tiempo la gente creía en el mundo viviente. Es precioso el prólogo. Ahora, cuando empecé a leer los cuentos, yo tuve que reversionarlos todos. Es más, tuve amotinamientos de parte de mi hijo, me decía, no, ese no, así no era. Y yo me olvidaba cómo se lo había contado. Capaz que quería el sapo quejoso y me olvidé cómo se lo había contado. Entonces, ¿cómo llegar a comprar un libro adecuado? Es así como nos pasó con este libro, que uno compra y se equivoca. A mí me gusta también, como vos, somos de la misma edad, es tener el librito, ¿viste? Me gusta tener el librito. El medio siglo no es en vano. No es en vano. Recién me fijé en la página de Educar, tal cual lo que dijiste, están todos ahí, está bárbaro, son hermosos, pero a mí me gusta tenerlo ahí. De hecho, mañana voy a ir a ver si voy a ir a la feria. Pero, ¿qué se puede comprar así como para tener para los niños hoy? Mira, hay como líneas editoriales. Primero, todo el material que está seleccionado hoy para las escuelas, pensemos que hay todo un equipo de bibliotecarios y de escritores convocados. De hecho, nosotros tenemos una ETR de la región 2, que es Andrea Vilariño, que si puede hacer capacitaciones, ahora está convocada, está trabajando en La Plata con el tema de esto, y a veces está haciendo capacitaciones que es de práctica del lenguaje, pero hagan, porque es bella, lo mismo que Norma Bonomo. Tenemos 2 ETR de prácticas del lenguaje que trabajan la literatura con una calidad y con una cualidad, y cuando tienen profes de educación artística lo celebran porque nos necesitan para que en esas cursadas aparezcan otras cuestiones. ¿Cuál es el libro? Insisto, hay que leer y hay que descubrir, porque te tenés que apropiar del texto. Entonces, es cierto, nos gusta, a mí me gusta tener papel, pero yo elijo comprarme Feroz Feroz porque de todos los que me habían recomendado, los miré por PDF, todos, este era el que más me desafiaba en la riqueza de imágenes y en la ilustración, porque a mí me gusta mucho trabajar con la ilustración. Entonces, lo leí. ¿Qué nos pasa? Esto que te decía, la literatura escrita para la lectura silenciosa
pareciera tener como una estructura y que hay cosas permitidas, pero que cuando las ponemos en la voz, viste que también pasa con el texto dramático. Yo estoy leyendo, no sé, dice Polo, leo, vamos a los clásicos griegos, viste que, y empiezo, no, pero esto no lo puedo decir así, necesito esta palabra. Entonces, digo, hay que agarrar estos textos y convertirlos en dramáticos, en textos narrativos dramáticos para poder contarlos. Yo te puedo pasar lo que yo fui eligiendo y que tengo y porque me llegaron. Bueno, leer Liliana Bodoc, digo, yo tomé Graciela Monte, Liliana Bodoc, Liliana Cincinetto, bueno, el maestro Gustavo Roldán, que con esa cuestión del terruño es muy divertido, el humor de trabajar, la pulga, el que se queja, el viaje más largo. Bonos eran los de antes, que lo tenemos en una versión que hizo el profe de música en la escuela de estética. El tema es que hay que dedicarle tiempo. Y es un tiempo que te vas a enriquecer, porque además te vas a apropiar de un vocabulario y hay que leer en voz alta. ¿Vieron la lectura automática que hacemos con adultos o con primaria? De agarrar un texto, andar, disociar y qué sé yo. Hay que trabajarlo nosotros para poder usarlo como recurso pedagógico. Si no, no va a fluir. Entonces voy a estar pendiente que, ¿qué decía el cuento? Acá tenía que decir, no, acá, no. Y una cosa que el nivel inicial me enseñó y me sigue enseñando es que yo tengo que tener muy claro y muy definido lo que voy a hacer. Porque el pibe de 4 años viene y te dice, estoy aburrido. Y yo le digo, y a veces pasa, le dije el otro día a uno. Me miró y pegó media vuelta. Se sentó un rato en el costado y me miraba, ¿viste? Yo seguí. Y al final se sumó a la ronda y participó chiquito. Ya está, tuvo que encontrar su propia frustración. Pero no era que el recurso era malo y no, porque si tenía 12 y había 10, porque uno era muy chiquitito, es una sala integrada, de 3 y 4, el de 3 era de 3. Entonces gateaba y todo, y capaz me estaba escuchando, pero andaba en 3. Y este nene, cuando me dijo me aburro, ya lo primero que te agarra es decir, ay, ¿cómo él se va a aburrir en mi clase? Que yo nada. Mira, a veces pasa. Mientras sí, estaba buscando. Entonces, pero si yo lo tengo apropiado, entonces ahí puedo salir con otro cuento, puedo salir con otra. ¿Vos conocés tal cosa y viste tal otra y estás seguro que está con esto? Y bueno, pero lo tengo que tener como recurso. Intenten contar y escúchense los cuentos los cuentos tradicionales, que los que más tienen, o el cuento que más les hayan contado, y escúchense, porque a veces lo que no hacemos es creemos, ay, lo tengo. Y no se escuchan y no se dan cuenta de las dificultades. Es muy complejo. Contar cuentos es muy complejo. Por eso digo, yo tuve la fortuna de trabajar con esta maestra haciendo muchas funciones, preparando textos. Ana después hizo un espectáculo que llamaba Hasta que me llames, que ella lo fue escribiendo y yo era la quien tipeaba, y de hecho hay imágenes que las construimos juntas, porque yo le decía, esto me resuena así y esta imagen debería ser, ¿no le pondrías acá a Ana tal cosa? Y me ha dado ese honor maravilloso, y que después Dubati hizo un libro que se llama Narrar Oficio Trémulo, del aprendizaje, que era esto del teatro en el relato y el relato teatralizado, ¿no? Que jugamos. Y en el jardín jugamos, porque yo cuando juego y me puedo soltar y me apropié del texto, lo pongo el texto. Entonces el patito puede ser chiquito. Iba caminando y decía, ¿por qué todos me miran? Y no tengo cero pudor. Y después Caperucita estaba y dijo, bueno, si no hay más remedio, voy a ir caminando por el bosque. Y ella iba atenta, aunque no se asomara nadie, pero de golpe, a mí no lo vio. Salió el lobo o sea, digo, pero hay que ensayarlo. Digo, piensen, por eso los profes de teatro tenemos esta ventaja. Nosotros sabemos ensayar. Un profe de práctica del lenguaje, de historia, no ensaya la clase. Yo soy una apasionada y me encanta dar historia. El otro día estaban haciendo la tarea de historia, mis alumnos de 5º año de secundario, le digo, ¿qué están haciendo? No, hay que entregar mucho la tarea de historia. Mira vos, ¿y cuáles son las preguntas? Entonces le preguntaba y yo le decía, ¿cuáles fueron los actores que intervinieron en el conflicto del año 56? ¡Ay, mira vos! Actores, conflicto. Qué bien, justo lo que estábamos viendo de estructura dramática. ¿Y cuáles fueron los actores? No sé, profe, que me está preguntando. ¿Cómo? Y vos cuando hablamos de personajes,
¿Qué son? Y son los que hacen que la historia suceda. Bien, entonces actores, cambiarlo por personaje y empezar. Y el conflicto, y usted nos dijo que cuando algo está y de golpe se desestabiliza, como en fisicoquímica que lo vimos, se desacomoda, algo pone en tensión, usaban estas palabras, me encantó, ponen en tensión y después hay que volver a ordenar. Bien, entonces ¿cuál fue? Y parece que bombardearon la plaza, me dijo uno. Mataron gente, me dijo. Fue un poquito más complejo. Nada, yo voy, pero para eso leí mucha historia también. Y escuché gente y miro videos. Y escuchen, nada, hay que someterse a construirse. Entonces, 4 años de profesorado, yo tengo varios cartones, no cartones de por decir que tengo, yo hice una especialización en literatura y escritura, que en el Infod, que por suerte está regresando para capacitaciones gratuitas para los docentes de postítulo. Estoy atenta a todo, estoy haciendo uno de bibliotecarios, ahora también del Infod, que tiene que ver con el plan de lectura, estoy todo el tiempo, por eso me complica a veces la vida y sí, me saca tiempo. Quiero dar clases, yo quiero sentir, no que soy la mejor docente, quiero ser que soy la mejor sembradora, como dijo María Elena Walsh. Mírenme, soy feliz entre las hojas que canto cuando atravieso el jardín. Y quiero sentir eso cada vez que estoy en el aula. Bueno, Marie, uy, así es. Yo puedo seguir. Es viernes. Es viernes. Qué bueno. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Mariana. Está también, por ahí estaba Nancy que te quería saludar. Sí, ¿Cuántas cosas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿Cómo Nancy. estás? ¿Cómo Bien. estás? Bien. Tan poco que hablamos las dos. No, casi nunca. Que no hablamos casi nunca. Bueno, primero decir que siento un orgullo con estas 2 personitas que están acá y de los profes, ¿no? del CPA. Digo 2 personitas porque me refiero a Mariela Rocco y a Mariana Pérez Sigot, que son 2 directoras maravillosas que superviso, que tengo la dicha de supervisar y de acompañar en esta ilusión que compartimos de enseñar de otra manera. Esto lo compartimos y lo sentimos en el alma, lo sentimos en la piel, ¿no? Y por eso tanta química, ¿no? En el trabajo y yo siento mucho orgullo porque una conduce una escuela de estética, en el caso de Mariana, que está presente en todo el distrito. ¿Por qué? Porque las intervenciones que hacen las hacen desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar del compromiso con el pibe. Estamos por los pibes, somos por los pibes y tenemos laburo por los pibes. Y si los pibes no están, no tenemos más laburo. Entonces pensemos que esta pandemia les ha ocasionado un gran problema con el tema del aprendizaje. Estamos todos con el tema de la intensificación de la enseñanza. Recién venía, te pido disculpas Mariana que no pude estar antes, pero venía de un jardín de trabajar con una de las profesoras, una profesora brillante, también una que le pone el alma, el corazón, le pone todo, que es la profesora Karina Baus. Y hablábamos del tema del diagnóstico, de lo que pasaba con los chicos cuando regresaron, porque uno de los niveles que más afectados estuvo con el tema de la pandemia fue el nivel inicial. Y entonces aproveché y conversé con maestras y con con profesoras de educación inicial, que son las maestras de sala, que se le dice comúnmente, y con la profesora de educación artística, de lenguaje y música, que estaba presente, que era Karina, y me contaban y coincidían en que los chicos no podían reconocer su nombre, que los chicos el tema corporal estaba totalmente inhibido, porque no lograban hacer cuestiones que antes hacían, que expresaban corporalmente, y sí, están expresando corporalmente un montón de cosas cuando no expresan nada, porque esto de la expresión y nosotros este carro, ¿no? que arrastramos de que todos piensan que somos no sé, la panacea de la expresión, y en realidad las personas se expresan desde que vinieron al mundo. No es que nosotros en educación artística hacemos que las personas se expresen. Y hablaban también de
del tema del conteo y del tema del reconocimiento de los espacios, de los lugares, de los tiempos, de su clase de música, de su clase de cocina con la maestra, de su espacio con el tema de la merienda, y que esos espacios tampoco los tenían asimilados. Entonces es como que todo eso, el profesor de educación artística trabaja integralmente de una manera que, secuenciando sus contenidos, trabaja todas esas cuestiones. Por eso la educación artística es una forma diferente de conocimiento. Y yo decía, bueno, vamos a armar un proyecto para traccionar, ¿no? Y para trabajar desde otro lugar, desde que la educación artística proponga desde el nivel inicial el trabajo, y la docente de sala se incorpore a ese trabajo a partir de lo que ella le está faltando con los chicos, que hay mucha coincidencia, hay extremada coincidencia entre las cosas que faltan, ¿no? Y bueno, decirles que la lectura es fundamental, pero nosotros tenemos un condimento, que es la lectura con el arte. Entonces ustedes son profesores de teatro y atraviesan todos los lenguajes con la preparación que ustedes tienen. Entonces, eso lo tienen que aprovechar, tienen que ir a la escuela y sacar, como dice Mariana, sacar de la galera todo lo que pueden, porque todos ustedes tienen la capacidad para hacerlo. A veces algunos hablaban no se valora la educación artística. Yo creo que nosotros ocupamos el lugar que trabajamos y que nos ganamos. Y ganarnos el lugar significa visibilizarse de otra manera. Y yo creo que es hora de que nos visibilicemos de otra manera. Y miren, yo llevo muchos años en esto y ya pronto, dentro de un tiempo, me voy a jubilar. Pero no quiero dejar ni un minuto de trabajar en este sentido, ¿no? En el sentido de que la educación artística puede revolucionar la escuela en todos los niveles, en todos los niveles. Y no les digo en educación inicial, con la lectura. Lean, sean curiosos, lean. Vayan a la filosofía. La filosofía enseña mucho, indirectamente, lo que están trabajando. Mucho, les abre la cabeza la filosofía. No se queden con la recetita de ensayen, hagan ensayo y error en la misma clase, porque hay cosas, como decía Mariana, que tienen que modificar, que tienen que cambiar. Los chicos no están todos los días iguales, los chicos cambian en su ánimo. Bueno, hay que cambiar el ánimo con los chicos, porque escuchaba esa maravillosa disertante que nos hablaba desde España, y nos hablaba de que el cuerpo es un bagaje de tradiciones que uno trae, ¿no? Y es un bagaje de cuestiones que uno trae en el cuerpo. Y los chicos también lo traen, y no son números, son personas. Y como personas son únicas y irrepetibles. Y cuando se juntan en un grupo, cuando vos los tenés en ese grupo de trabajo, vienen con distintos ánimos. Entonces hay que ver a las personas, y hay que trabajar con las personas. Nuestros alumnos son personas, no son números. No son los estudiantes, los pibes, a ver, ¿qué cosa? Los alumnos, no, son personas. Vamos a trabajar con estas personitas y vamos a hacer todo lo mejor para mejorar las trayectorias de estas personitas. Y con educación artística no es solo que le van a mejorar las trayectorias educativas, sino que se las van a mejorar para la vida. ¿Saben por qué? Porque somos una forma distinta de conocimiento. Y porque voy a repetir lo que siempre repito de un profesor de artes visuales, que un día me contó que iba caminando por la calle y se acercó un muchacho de unos 30 y pico de años. Y le dijo, hola profesor, ¿cómo le va? Y digo, a la verdad, pues, no te conozco porque has crecido tanto, sos un hombre y yo no me acuerdo de tu rostro bien, porque has cambiado. Yo soy fulano, ay, fulano de tal, bueno, profesor, mire, tengo 2 hijos, estoy casado, estoy en pareja, soy maestro mayor de obras, pero yo quiero agradecerle, mire, no sabe cuánto pensé en usted
Parece que lo atrajo mi pensamiento de encontrarme con usted por la calle. Quiero agradecerle a mí. Sí, pero bueno, tenés una profesión exitosa, sos maestro mayor de obras, has estudiado. No, dice, gracias a usted entendí la perspectiva. Gracias a usted. Entonces, eso es lo que ustedes se van a llevar. ¿Y saben qué? Pueden tener cargos, estar 25 años como inspector, como mi caso. Pueden llegar al cargo más alto que deseen en la docencia y si se lo proponen van a llegar y a lo mejor va a incidir también los planetas, que todos coincidan en eso, porque también es una cuestión, es una circunstancia también, ¿no? Llegar a estos cargos. Pero no hay nada que los va a satisfacer más que son estas experiencias que se van a llevar. El cariño de la gente, el cariño de los pibes. A mí me pasa con los docentes. Hoy lloré, porque una docente me hizo llorar. Y eso para mí no tiene precio. Precio no tiene. Porque para mí las personas son personas. Y van a hacerlo hasta el último día de mi vida. Por eso quiero agradecerte, Mariana, quiero agradecerte, Mariela. Estás encima con una gripe ahí sentada firme al pie del cañón, porque te contagió un resfrío terrible tu hija y estás con el mismo resfrío. Estamos en vivo, con esa Nancy. caripela toda pálida que estás. Bueno, les agradezco profundamente. La verdad que quiero todos los Nos salió la cuida. abuela, la madre, miren, ustedes dos, yo me operé el año pasado y bastante loca me volvieron. Las dos juntas, porque hacían dueto las dos, para estar encima mío a ver qué estaba haciendo y qué dejaba de hacer. Bueno, les mando un abrazo a todas y a Abrazo todos. grande. Bueno, y vamos, prendamos las cámaras, así nos sacamos la foto Bueno. final, porque Dale, nos dale. quedan 3 minutos para el último. Va María. pedido mientras se sacan la foto, así Sí, tienen dale, caras dale. más bellas y bonitas. Pongan la cámara, Dele. Cuentan que vivía en Cuba una niña de piel negra como el ébano. La sonrisa amplia con collares, como un collar de perlas, y los rulos, ella por más que su madre trataba de ordenárselos, se le desordenaban. A la hora de la merienda, ella sabía que su papá regresaba bajando de la calle del trabajo y siempre quería recibirlo de la forma adecuada. Vivían en Cuba, esa isla que dicen que vista desde el avión o desde arriba, desde el satélite, vieron que ahora está el Google Earth. Parece un caimán dorado saliendo y metiéndose entre las aguas verde esmeralda. Las playas son doradas. Ella le encantaba jugar a orilla del mar. Esa tarde lo vio venir, venía con camisa blanca, guayaba, pero algo le llamó la atención. Ella era pequeña, pero el paso del padre no era como todos los días, y cuando llegó a la puerta, entró casi sin saludarla, fue hasta la cocina donde estaba la madre y la abuela. Nos mudamos. ¿Cuándo? Ahora. ¿A dónde? Dijo la madre. A Moscú. Ella no sabía muy bien dónde quedaba esa parte del mundo, pero se le vino un frío que la heló. Empezaron los preparativos, armaron las valijas y hacia Moscú salieron, dejando atrás la playa dorada inmensa, el agua verde esmeralda. Llegaron y todo era blanco, frío, helado. El papá se puso a trabajar, la mamá se quedaba en la casa y había que aprender ruso. Ella lo intentaba, no era sencillo, del español al ruso algunas complejidades aparecían. ¿Estoy lista? No, todavía no. Quiero ir a la escuela, quiero jugar con los chicos. Y ella se ordenaba los rulos. ¿Me peiné bien? No, todavía no podés. Hasta que finalmente un día la mamá llegó con una pollera azul, medias gruesas, le puso una camisa, le ató un moño, le dio un saco, le dijo, y te vas a poner esta campera. Ella intentó, se ordenaba los rulos, pero los rulos le caían con sobre la piel ébano y esa sonrisa brillante. La llevaba la madre le apretaba la mano mientras caminaban. Ella igual sentía que eso era seguridad. Llegaron a la puerta de la escuela, la recibió la directora, la saludó en ruso y entendió. También comprendió que debía dirigirse por ese pasillo hasta la última puerta del lado izquierdo. En principio caminó rápido, después algo como que se le hacía más difícil. Cuando estaba llegando le costaba como respirar, pero
ordenó los rulos y se paró bajo el dintel de la puerta. Cerró los ojos y empezó a escuchar un murmullo que crecía y apenas lograba entender: la niña nueva es negra, la niña nueva es negra. Ella quería salir corriendo, los pies no le respondían, el corazón le latía fuerte, pero algo le hizo detectar que unos pasos venían caminando desde el fondo. Se animó a entrever los ojos y lo vio venir. Tenía pantalón, zapatos negros, pantalón gris, y escuchó que dijo: no importa el color de la piel, es una niña como nosotros. Y eso lo entendió. Le desaceleró el corazón, siguió levantando la mirada y vio que le tendía una mano blanca, blanca como la nieve, helada que estaba afuera, pero parecía cálida. Se apoyó la mano negra sobre la mano blanca, siguió mirando, y cuando llegó al rostro y se enfrentaron las miradas, ella le apretó la mano porque descubrió que él tenía los ojos verdes, tan verdes como el color del mar. No sabemos si fue un primer amor para ella, si fue la oportunidad, si fue él quien la rescató o ella que lo comprendió. Un beso grande para todos. Es un texto que se llama La Niña Alegra, de Lucía Lagarde, y es mi versión. Hermoso. Y así cerramos este hermoso taller. Bueno, y nos vamos. ¿Sacaron la foto ya? Nos vamos. Genial, Mariana, muchas gracias. Fíjate en el chat que hay muchos mensajitos. No sé si los llegaste a leer. Ahora eso quería hacer. Gracias a todos y sigamos gracias, trabajando. profe. profe. Gracias, Hermoso, profe. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Marian. Gracias, Marian, hermosísimo como siempre. Muy lindo escucharla. Bueno, gracias a todos. Éramos muchos. Sí, estamos todavía en vivo. Seguimos en vivo Chau, por chau. YouTube. Ahí Seguimos en corta vivo live. la comunicación por YouTube y nos vamos del Zoom porque tenemos que entrar al otro link. Abrazos. Vamos. Gracias. Gracias. Luego, chao María, chao profe. Chau. Ahí seguimos todavía en el vivo. El chat.